Continuamos con la sesión clínica del síndrome coronario agudo código infarto. Nos quedamos en esta diapositiva. Vimos que ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST teníamos que activar el código infarto. Vamos a ver lo que es. El código infarto es un sistema de activación de urgencia que nos permite la rápida identificación, notificación y traslado en el menor tiempo posible a un centro de referencia especializado en aplicar el tratamiento de reperfusión de pacientes que presenten un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esta patología es una patología tiempo dependiente, por lo que el número de vidas salvadas es inversamente proporcional al tiempo transcurrido hasta aplicar el tratamiento. Este cartel lo podemos encontrar en cualquiera de nuestros centros. Es un panel con los códigos de activación y prealerta de emergencia en los procesos tiempo dependientes. Aparecen las 4 patologías tiempo dependientes: infarto, ictus, trauma y sepsis. Nosotros en este taller nos vamos a centrar en el código infarto. ¿Cuándo activamos el código infarto? Los criterios de activación son dolor torácico típico o atípico y elevación del ST mayor o igual a 2 milímetros en más de 2 derivaciones en el electro. También dolor torácico típico en presencia de bloqueo de rama izquierda o ritmo de marcapasos, así como el descenso del ST en 6 derivaciones. En cualquiera de estos 3 casos tenemos que activar el código infarto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo activamos el código? Mediante llamada única al centro coordinador de urgencia. Nosotros, desde atención primaria, desde extrahospitalaria, tenemos que activar el código a través de la sala de coordinación. En esa llamada vamos a facilitarle al centro coordinador de urgencia los siguientes datos: edad y sexo del paciente, sus antecedentes personales y familiares, localización electrocardiográfica del síndrome coronario agudo con elevación del ST. La vimos antes. Valoración hemodinámica con la clasificación de Philip-Kimball. La veremos ahora. El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Este dato es muy importante. El tiempo previsto de llegada hasta el hospital receptor. Será otro factor determinante a la hora de elegir qué terapia de reperfusión es la adecuada y si presenta o no contraindicaciones para la fibrinolisis. En los datos que le facilitamos a la sala de coordinación tenemos que incluir la valoración hemodinámica del paciente, y esto lo hacemos cuando exploramos al paciente en la exploración física. Tenemos que identificar si el paciente tiene o no signos de insuficiencia cardíaca descompensada y si los hay, en qué grado. Se hace por la clasificación de Philip y Kimball. Paciente que no tenga signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda será Philip 1. Si presenta estertores crepitantes, tercer ruido cardíaco o ritmo de galope o ingurgitación yugular, será Philip 2. Si el paciente tiene signos de edema agudo de pulmón, será Philip 3. Y en caso de que presente shock cardiogénico caracterizado por una hipotensión mantenida sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio y evidencia de vasoconstricción periférica, paciente está oligúrico, cianótico o diaforético, será Philip 4. Este dato será importante dárselo al centro de coordinador si lo tenemos. Una vez hemos alertado a la sala de coordinación del código infarto, tenemos que tomar una serie de medidas generales. La anamnesis y la exploración física ya la hemos hecho. Debemos mantener al paciente en reposo absoluto y dieta absoluta. Lo vamos a monitorizar con un electro con posibilidades de fibrilación inmediata. La monitorización será continua, de la frecuencia, tensión y pulsosimetría. Tenemos que canalizar una vía venosa periférica con un suero fisiológico de mantenimiento. No es necesario aportar líquido salvo indicación expresa, como que el paciente esté en shock cardiogénico. Para la dilución de la nitroglicerina, que ahora veremos que es uno de los fármacos que vamos a utilizar, se recomienda suero glucosado, aunque se podría diluir en fisiológico, pero es preferible el suero glucosado. Y oxigenoterapia. Fijaros, la oxigenoterapia solamente la vamos a poner si el paciente tiene una saturación de oxígeno por debajo del 90-92%.
Antes siempre se ponía oxígeno. Las últimas guías nos recomiendan que solamente administremos oxígeno en caso de necesitarlo. Tenemos que manejar el tratamiento farmacológico. A todos los pacientes, salvo contraindicación, administraremos 300 miligramos de aspirina oral. Los analgésicos habituales que vamos a utilizar serán el cloruro mórfico o la meperidina, petidina. Normalmente se usa el cloruro mórfico en bolos intravenosos de 2 a 4 miligramos que podemos repetir a intervalos entre 15 minutos. La petidina es la posible alternativa en caso de que el infarto se localice en la cara inferior posterior o que el paciente se encuentre hipotenso. La nitroglicerina no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero es efectiva como tratamiento sintomático del dolor y de la congestión pulmonar. Podemos usarla de dos formas: sublingual en comprimido de 0,4 o 0,8 miligramos que podremos repetir cada 5 minutos hasta máximo 3 veces. En caso de persistencia del dolor, cuando existe hipertensión o signos de congestión pulmonar, usaremos la nitroglicerina vía intravenosa. Hay diferentes pautas en los SWAP y en los DECU. Una de las pautas más frecuentes es: diluimos 10 miligramos de nitroglicerina en 100 de suero glucosado al 5% e iniciamos una perfusión continua a 5 mililitros hora. Se irá aumentando la velocidad de la perfusión según cifras tensionales y efectos secundarios. Recordamos que la nitroglicerina hipotensa al paciente, así que habrá que hacer un control estricto de la tensión arterial del paciente cuando iniciamos una perfusión. Tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones para administrar la nitroglicerina, que serán hipotensión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, bradicardia grave, taquicardia por encima de 110-120 latidos por minuto, infarto de ventrículo derecho o toma previa de Viagra. Según las últimas guías de práctica clínica europeas, en pacientes que a pesar de la analgesia mantengan el dolor y la elevación del ST y no presenten contraindicación, podemos usar betabloqueantes intravenosos. El más adecuado es el metoprolol. En pacientes tratados con infarto anterior derivados para angioplastia primaria, su uso fue seguro y redujo el tamaño del infarto. Los criterios de exclusión para el fármaco serían estos: tensión arterial sistólica por debajo de 120, Killip mayor de 2, bradicardia por debajo de 60 o presencia de un bloqueo AV de segundo o tercer grado. Otro de los pilares del tratamiento farmacológico será el antitrombótico. Como antiagregante dimos primero una aspirina de 300 miligramos vía oral. El segundo antiagregante y el anticoagulante dependerá de la estrategia de reperfusión que se aplique. Las estrategias de reperfusión serán fibrinolisis o angioplastia primaria dependiendo del tiempo de evolución de los síntomas y del tiempo que tardemos en llegar al centro útil. Vamos a verlo. Dependiendo del tiempo desde el inicio de los síntomas y de dónde nos encontremos, elegiremos la terapia de reperfusión. El paciente con el dolor torácico llega a un servicio de urgencias, que podrá ser un servicio extrahospitalario o un servicio hospitalario, que dispondrá o no de sala de hemodinámica para poder realizar una angioplastia primaria urgente. Sea donde sea, en los primeros 10 minutos del primer contacto médico dijimos que tenemos que realizar el electro. Vemos que hay elevación del ST. Sabemos que tenemos que hacer una terapia de reperfusión. ¿Cuál? Si estamos en un centro hospitalario que dispone de servicio de hemodinámica, evidentemente la terapia de reperfusión de lesión será la ICP primaria, la angioplastia primaria, y es preferible que se haga en los primeros 60 minutos. Si estamos en un centro que no dispone de sala de hemodinámica o en extrahospitalaria, habrá que valorar si el tiempo hasta que lleguemos con el paciente a la sala de hemodinámica es superior o no a 120 minutos. Si es superior a 120 minutos, la terapia de reperfusión será la fibrinolisis intravenosa, preferiblemente en los primeros 10 minutos, pero hasta los 60 minutos tenemos de margen.
Si estamos en un centro que no dispone de sala de hemodinámica, pero podemos llegar antes de los 120 minutos, preferiblemente en los primeros 90, se decidirá por una terapia de reperfusión mediante angioplastia primaria. Como vimos antes, el segundo antiagregante y el anticoagulante se darían en función de la terapia de reperfusión que se aplicara. Si la terapia de reperfusión que está indicada es la fibrinolisis intravenosa, el segundo antiagregante será siempre clopidogrel, 300 mg vía oral. En caso de pacientes mayores a 75 años, la dosis de carga será de 75. El anticoagulante en este caso será enoxaparina 30 mg intravenoso más 1 mg por kilo subcutáneo hasta un máximo de 100 mg. Si el paciente tiene más de 75 años, no se administra el bolo intravenoso y la subcutánea será a dosis de 0,75 mg por kilo. En caso de que la terapia de reperfusión que se aplique sea angioplastia primaria, el segundo antiagregante deberemos decidir entre prasugrel 60 mg vía oral, ticagrelor 180 mg vía oral o clopidogrel 600 mg vía oral, dependiendo de cada caso. Cada uno estará indicado y contraindicado en diferentes situaciones. En este caso, la anticoagulación se hará con heparina sódica. La dosis será entre 70 y 100 unidades por kilo en bolo intravenoso, más o menos entre 4 y 5.000 unidades intravenosas. Estas son las contraindicaciones de la fibrinolisis. Tenemos que interrogar al paciente y saber si podemos o no administrar el fibrinolítico. Si el paciente ha sufrido un AVC hemorrágico o de origen desconocido en cualquier momento, si ha sufrido un AVC isquémico en los últimos 6 meses, un traumatismo o neoplasia en el sistema nervioso central, un traumatismo, cirugía, daño encefálico reciente importante, sobre todo en las 3 últimas semanas, si hay sangrado gastrointestinal durante el último mes, si tiene alteraciones hemorrágicas conocidas, antecedentes de una disección aórtica o punciones no compresibles como una biopsia hepática o una punción lumbar, tenemos que descartar que podamos administrar la fibrinolisis. Este dato es muy importante. Hay que interrogar al paciente antes de administrar el fibrinolítico. La estrategia de la angioplastia primaria siempre va a ser más recomendable que la fibrinolisis, pero siempre que se realice en los plazos que hemos indicado. Ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento fibrinolítico, sobre todo en caso de infartos evolucionados más de 6 horas, shock cardiogénico, contraindicaciones para la fibrinolisis. Realizaremos una angioplastia de rescate cuando, a pesar de la fibrinolisis, la coronaria continúa ocluida, necesitando esta angioplastia transpercutánea para desobstruirla. Esta circunstancia se evidencia transcurridos 90 minutos desde la fibrinolisis. Son signos clínicos o electrocardiográficos de infarto extenso, persistencia del dolor o descenso del segmento ST menor del 50% del máximo y que tengamos un margen temporal para la angioplastia dentro de las primeras 12 horas desde que se inició el dolor. Es muy importante que el traslado del paciente que presenta un síndrome coronario agudo con elevación del ST, en el que hemos activado el código infarto a través de la sala de coordinación, la hagamos acompañado del personal sanitario en una ambulancia medicalizada. El paciente irá con monitorización continua, evaluación clínica permanente y administrando el tratamiento adecuado. La transferencia hospitalaria la haremos en cada hospital en una sala establecida para ello. Por ejemplo, nosotros desde los centros de salud del Distrito Sanitario Sevilla Norte pertenecemos al Hospital Virgen Macarena. La transferencia de este tipo de pacientes la haremos en la sala de recuperación de urgencias y así en cada hospital. Bueno, espero que os haya gustado la sesión clínica, que todos hayamos aprendido a manejar un poquito mejor este tipo de patologías, que hayamos conocido cómo activar, cuándo y qué hacemos en un código infarto y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.